Imagina a un mandatario que logró llegar a la cima con la promesa de erradicar la corrupción y devolverle la dignidad a un país cansado de tantas falsas esperanzas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su administración se vio envuelta en controversias, divisiones ideológicas intensas y una profunda crisis institucional. Así fue el recorrido de Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, al frente de México. Aunque se presentó como un líder dispuesto a transformar el sistema, su gobierno terminó acumulando un nivel de poder sin precedentes en la historia democrática reciente. Entre 2018 y 2024, el proyecto que simbolizaba renovación se convirtió en una gestión militarizada, polarizante y socialmente conflictiva. Pero AMLO no fue simplemente otro caso del populismo latinoamericano. Su ambiciosa cuarta transformación despertó ilusiones en una sociedad marcada por años de desencanto. No obstante, conforme avanzaba su mandato, los costos políticos y sociales de su visión comenzaron a hacerse evidentes. A sus 71 años, nuevas filtraciones sacudieron su imagen pública. Documentos confidenciales expusieron acuerdos cuestionables, decisiones controvertidas y un estilo de liderazgo que sorprendió incluso a sus aliados de antaño. Tal vez el precio de mantener su influencia fue demasiado alto para el pueblo mexicano. ¿Cómo es posible que un líder que prometía fortalecer la democracia haya terminado señalado por debilitarla? En este video, exploramos los rincones ocultos del sexenio de López Obrador, desde sus humildes inicios hasta las decisiones que definieron el destino del país. Descubrirás historias impactantes sobre su salud, derrotas políticas, traiciones internas y desafíos presidenciales. Si te interesa comprender cómo los ideales de justicia pueden transformarse en autoritarismo e impunidad, este contenido es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras investigaciones exclusivas. En el corazón del estado de Tabasco, entre la vegetación y la vida sencilla del campo, se encuentra Tepetitán, lugar donde nació Andrés Manuel López Obrador en 1953. Su niñez transcurrió entre caminos de tierra y casas humildes, en un entorno donde las necesidades eran parte de la vida cotidiana. Sus padres, Manuela Obrador y Andrés López, trabajaban en el comercio para sostener a su familia. Desde pequeño, Andrés colaboraba en casa y en el negocio familiar. Pero una tragedia marcó su juventud, la muerte accidental de su hermano menor, José Ramón, cuando él tenía solo 14 años. Esta pérdida lo volvió introspectivo, y encontró consuelo en los libros y caminatas solitarias bajo los árboles. Esa experiencia lo impulsó a interesarse por los problemas sociales y a admirar figuras como Benito Juárez, cuya vida le servía de inspiración. Aunque su familia enfrentaba limitaciones económicas, nunca le faltó apoyo para continuar sus estudios. En la escuela, se destacaba por su sensibilidad ante las injusticias y su pasión por el saber. Con el tiempo, esa tristeza silenciosa se transformó en un fuerte compromiso por el bien común. Las imágenes del río Grijalva y de su pueblo natal permanecieron en su memoria mientras crecía su vocación política. Quienes lo conocían lo definían como un joven comprensivo, amante del diálogo. Durante los años 80, conoció a Rocío Beltrán Medina, una educadora con quien tuvo 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Vivían de forma discreta, con la lectura y el pensamiento político como pilares. Rocío falleció en 2003, tras luchar contra el lupus. A pesar de su vida pública, Andrés la acompañó hasta el final. En 2006, halló una nueva estabilidad junto a la escritora e intelectual Beatriz Gutiérrez Müller. En 2007 nació su hijo, Jesús Ernesto. Beatriz mantenía un perfil bajo, aunque participaba ocasionalmente en actos públicos. En casa, predominaban los libros, los debates y una vida tranquila, lejos del ruido político. Su carrera política comenzó en los años 70 dentro del PRI, trabajando con comunidades indígenas. Su desencanto con la corrupción interna lo llevó a unirse al PRD en 1988, lo que marcó un punto de inflexión. AMLO fue consolidando su imagen como defensor de ideales progresistas. A lo largo de los años, su vida ha estado atravesada por duros golpes personales, decisiones clave y un deseo firme de justicia social. Desde las orillas del Grijalva hasta el Palacio Nacional, su historia está construida con cicatrices que no lo debilitaron, sino que fortalecieron su voluntad de seguir adelante. La trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador, conocido comúnmente como AMLO,
ha estado marcada por la perseverancia, los retos y decisiones cruciales. En 2014, tras varios años de tensiones dentro del Partido de la Revolución Democrática, PRD, decidió desligarse y fundar un nuevo movimiento político, Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Sin contar con una base institucional consolidada, recorrió todo el país junto a un equipo comprometido, apelando directamente al apoyo popular con un mensaje enfocado en combatir la corrupción y proteger a los sectores más vulnerables. No obstante, su aspiración de gobernar México comenzó tiempo atrás. En 2012, regresó a la carrera presidencial enfrentando a Enrique Peña Nieto, del PRI. Aunque movilizó grandes multitudes y llevó a cabo una intensa campaña por todo el territorio, fue derrotado por un margen de 6 puntos porcentuales. La cobertura mediática, claramente parcial hacia su rival, afectó negativamente su candidatura. El impacto emocional fue considerable, repercutiendo también en su familia, aunque él mantuvo firmeza en sus principios. Unos años antes, en 2006, AMLO estuvo muy cerca de alcanzar la presidencia. La diferencia fue mínima, aproximadamente 243,000 votos a favor de Felipe Calderón, del PAN. López Obrador impugnó los resultados, señalando irregularidades y convocando masivas protestas en la Ciudad de México. Su proclamación como presidente legítimo causó división en la opinión pública, debilitando su imagen en ciertos sectores, pero fortaleciendo su base de seguidores. En los comienzos de los años 2000, su ascenso político ya era evidente. Durante su mandato como jefe de gobierno del Distrito Federal desde el 2000, impulsó políticas sociales innovadoras que lo acercaron más a las clases populares. Su estilo directo y su vínculo con la gente generaron inquietud entre las élites. En 2004, enfrentó un proceso de desafuero relacionado con disputas sobre obras públicas. La administración de Vicente Fox intentó retirar su inmunidad, lo que podría haberlo llevado a prisión. Los medios tradicionales lo atacaron fuertemente, etiquetándolo como radical. La respuesta ciudadana fue inmediata. En 2005, grandes manifestaciones tomaron las calles de la capital en su defensa. Para muchos, AMLO se convirtió en un símbolo de resistencia contra un sistema político percibido como corrupto. Ese episodio modificó su relación con el poder, volviéndolo más prudente ante la prensa y las instituciones. A pesar de los constantes obstáculos, López Obrador jamás abandonó su meta: transformar México. Sus discursos apasionados y llenos de esperanza lo mantuvieron como una figura constante en la política nacional. Sabía que las elecciones de 2018 serían su última oportunidad. Apoyado por su familia, sus seguidores y las experiencias difíciles del pasado, se preparó con determinación. Aunque el camino estuviera lleno de incertidumbres y desafíos, su compromiso con los más pobres y su deseo de romper con las estructuras tradicionales le dieron la fuerza para seguir adelante. Después de sufrir derrotas electorales en 2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador atravesaba un periodo difícil en el ámbito político mexicano. Su figura era vista por muchos como desgastada, marcada por discursos apasionados y frecuentes protestas, lo que le provocaba rechazo tanto en medios tradicionales como entre las élites. Sin embargo, en lugar de retirarse de la vida pública, optó por intensificar su compromiso. En 2011 fundó el partido Morena, cuyo objetivo era dar voz a los sectores más marginados del país. Sin contar con grandes apoyos ni recursos económicos importantes, viajaba por todo México en vehículos modestos y se hospedaba en casas de simpatizantes. Su forma de vivir sencilla, según periodistas como Pedro Miguel, le acercó a las clases más pobres, que lo identificaban como uno de los suyos. Un episodio clave ocurrió en 2013, cuando sufrió un infarto que requirió atención médica urgente en Ciudad de México. Le implantaron un stent, evidenciando su fragilidad física causada por el estrés, las campañas electorales y su hábito de fumar. Su esposa, Beatriz, recordó que ese evento fue un momento de reflexión personal, aunque no detuvo su lucha política. Continuó con Morena manteniendo una vida austera, sin lujos y residiendo en una casa modesta en la capital. Durante sus recorridos, mantenía contacto directo con campesinos, jóvenes y trabajadores, escuchando sus inquietudes. Pese al desgaste físico, estas actividades reforzaron su imagen como líder popular. Mientras gran parte de la prensa lo desacreditaba, su discurso anticorrupción empezaba a tener cada vez mayor eco en la población.
La creación de Morena no solo representó un proyecto político, sino también un renacer personal y colectivo. Rechazó alianzas débiles, consolidó una base social firme y fortaleció su mensaje de cambio. Convocaba a líderes locales, promovía asambleas comunitarias y replanteaba su estrategia política inspirándose en figuras históricas como Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Con el auge de las redes sociales, su mensaje caló hondo en las nuevas generaciones, atrayendo a jóvenes como Luisa María Alcalde. Mientras los sectores privilegiados lo despreciaban, su apoyo crecía. Seguía con su intensa rutina de viajes, dormía poco, se alimentaba con sencillez y contaba con el apoyo prudente de su familia, preocupada por su salud. Para 2017, Morena ya se había establecido como un partido con proyección nacional y preparado para contender en las elecciones presidenciales. La sociedad demandaba cambios tras escándalos como el caso de la Casa Blanca durante el gobierno de Peña Nieto. En un acto en una ciudad interior, López Obrador sintió que era su oportunidad. En 2018 logró una victoria histórica con más del 53% de los votos, según el Instituto Nacional Electoral, rompiendo décadas de dominio de los partidos tradicionales. Millones de personas vieron en él una esperanza auténtica. Su propuesta para combatir la desigualdad y la corrupción lo convirtió en el primer presidente genuinamente de izquierda en el México contemporáneo. En su discurso de toma de posesión, habló de la Cuarta Transformación, aludiendo a momentos trascendentales como la Revolución y la Independencia. Para simbolizar el cambio, renunció al avión presidencial, optó por vuelos comerciales y redujo los salarios de altos funcionarios, reflejando una política de austeridad. Algunas de estas medidas fueron bien recibidas, mientras que otras causaron polémica. La entrega de obras públicas al ejército generó preocupación sobre una posible militarización, como advirtieron analistas como Denise Dresser. Además, los recortes a organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia fueron interpretados por críticos como indicios de autoritarismo. Su relación con los medios y las ONG se volvió tensa. En sus conferencias matutinas, AMLO acusaba a periódicos como Reforma de estar al servicio de las élites y cuestionaba el financiamiento extranjero de algunas organizaciones. Artículo 19 alertó sobre la polarización creciente causada por sus discursos. Para sus seguidores, era un símbolo de lucha, para sus detractores, un peligro para la libertad de prensa. A pesar de las controversias, su apoyo popular se mantuvo firme, especialmente entre las clases bajas. Programas sociales como becas educativas y pensiones para adultos mayores beneficiaron a millones. No obstante, figuras como Tatiana Cloutier reconocieron que, aunque muchas decisiones eran bien intencionadas, algunas generaban malestar incluso en sus aliados. La austeridad también afectó a empleados públicos de base y su cercanía con las Fuerzas Armadas generó incomodidad en sectores civiles. México vivía una transformación profunda, aunque no sin tensiones. Persistían problemas como la corrupción, la inseguridad y los desafíos económicos. AMLO continuaba su trabajo incansable desde el Palacio Nacional, pero las críticas públicas no cesaban. Algunos lo veían como un reformador incomprendido, otros, como un autoritario en potencia. El país seguía dividido mientras él avanzaba, impulsado por su familia y la convicción de que su legado se definiría en lo que vendría. La pandemia de COVID-19 en 2020 representó el mayor reto de su gobierno. Al inicio, minimizó la crisis sanitaria, promoviendo abrazos y participando en eventos públicos sin usar mascarilla. Declaró que el cariño era más fuerte que el miedo. Esta actitud fue duramente criticada por medios como El País y expertos como Lauria Jiménez Fibie, quienes señalaron que sus acciones ponían en riesgo el control del virus. Durante los últimos años de su mandato, México enfrentó un aumento significativo de la violencia. La estrategia presidencial de abrazos, no balazos no logró frenar el avance de los cárteles del crimen organizado. En 2022, el país registró más de 34,000 homicidios, reflejando una situación alarmante. Frente a este escenario, Andrés Manuel López Obrador intentaba mantener la cohesión nacional y avanzar con su agenda política en un país visiblemente fracturado. Uno de los momentos más delicados de su gobierno ocurrió durante la pandemia de COVID-19. En enero de 2021, el presidente contrajo el virus, despertando preocupación por su estado de salud, especialmente por tener antecedentes cardíacos. Aunque se recuperó, volvió a infectarse en 2022.
mientras su familia atravesaba tiempos difíciles, él continuó trabajando a distancia. El gobierno mexicano fue blanco de críticas por su respuesta ante la emergencia sanitaria. La escasez de pruebas diagnósticas, la saturación hospitalaria y la falta de una estrategia nacional clara generaron fuertes cuestionamientos. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, México superó las 300.000 muertes por COVID-19 hasta 2022, situándose entre los países con mayor mortalidad relativa. Mientras los opositores acusaban a AMLO de una gestión deficiente, él culpaba a la falta de recursos. Una de sus decisiones más polémicas fue negarse a usar mascarilla en público. Para algunos de sus simpatizantes, eso simbolizaba firmeza, para otros, una actitud negligente. La pandemia puso de manifiesto una profunda polarización social, aunque los programas sociales del gobierno siguieron asegurándole apoyo popular. En el plano internacional, medios como The New York Times calificaron su gestión de confusa. Sin embargo, su base electoral se mantuvo leal. La emergencia sanitaria también reveló carencias estructurales del sistema de salud y profundizó las desigualdades sociales existentes. Además, hubo otros episodios que dañaron su imagen pública. En 2021, responsabilizó a la falta de afecto en las familias estadounidenses por la crisis de los opioides, restando importancia al papel de los cárteles mexicanos. También generó controversias al militarizar obras emblemáticas como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, lo que desató preocupaciones sobre posibles riesgos democráticos. Finalmente, su intención de reformar instituciones autónomas como el INE provocó manifestaciones masivas. Su discurso constante contra la oposición le alejó del centro político, aunque su ritmo de trabajo siguió siendo alto, incluso con su salud comprometida. En 2014, un hecho profundamente doloroso sacudió a México, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en una región rural del estado de Guerrero. Este suceso marcó un antes y un después en la conciencia colectiva del país, desatando una ola de protestas y demandas de justicia que perduran hasta hoy. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, reabrió la investigación del caso Ayotzinapa y promovió la creación de una comisión especial. Aunque la Fiscalía reportó la localización de restos humanos, los avances fueron lentos y decepcionantes. Los familiares de los jóvenes, junto con organizaciones como el Centro PROD, señalaron la falta de voluntad política y acusaron al gobierno de no tomar acciones contundentes, especialmente en relación con las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de marchas y pancartas, reflejando el hartazgo ciudadano y una creciente desconfianza hacia las instituciones, como documentó la revista Proceso. A pesar de las promesas de erradicar la impunidad, esta seguía siendo una constante en el país. Durante su mandato, AMLO lanzó programas sociales y fundó la Guardia Nacional en 2019. Sostenía que su estrategia requería tiempo, pero la violencia continuaba golpeando ciudades como Tijuana y Culiacán. Figuras cercanas a él, como Tatiana Cloutier, reconocieron el desgaste emocional del presidente, quien enfrentaba décadas de rezago institucional. Mientras avanzaban proyectos como el controvertido Tren Maya, los homicidios y la crisis de seguridad mantenían la presión sobre su gobierno. En 2024, al finalizar su mandato, anunció su retiro definitivo de la política y de la vida pública. En su última conferencia matutina, con 71 años, expresó sentirse agotado, pero en paz, y compartió su deseo de retirarse a Palenque junto a su esposa Beatriz y su hijo menor, Jesús Ernesto. Entrevistas como la realizada por Proceso en 2023 evidenciaron su fatiga emocional. Confesó que lo afectaban más las acusaciones infundadas que los conflictos ideológicos. Aunque enfrentó críticas por la militarización y escándalos de corrupción, insistía en que su confianza en el pueblo mexicano era inquebrantable. Su familia lo describía como un hombre exhausto, pero seguro de haber actuado con honestidad. La figura de López Obrador generó posturas encontradas. Para muchos sectores populares, fue un líder cercano que impulsó becas y pensiones que, según datos del Banco Mundial, contribuyeron a reducir la pobreza. Sin embargo, sectores urbanos y élites mostraban escepticismo, especialmente ante reformas como las del INE y su discurso polarizador. Analistas como Carlos Bravo Regidor alertaron sobre los posibles riesgos para la estabilidad democrática. Aunque sus logros sociales fueron reconocidos por algunos, la inseguridad constante y la falta de sanción a los responsables de crímenes graves empañaron su legado. El Tren Maya, por ejemplo,
Fue visto por unos como símbolo de desarrollo y por otros como una amenaza al medio ambiente. La creciente influencia militar generó inquietudes entre defensores de derechos humanos. México concluyó este sexenio entre la esperanza y la división. López Obrador cumplió su promesa de no buscar la reelección, hecho significativo en un país con historia de autoritarismo. Al despedirse del poder, agradeció al pueblo y pidió que se siguiera luchando por la justicia. Su partida dejó interrogantes: ¿fue realmente un agente de cambio o un gobernante que profundizó viejas heridas? Ya instalado en Chiapas, rodeado de tranquilidad, su influencia seguía viva en el debate público. Para algunos, representaba un proceso de transformación, para otros, un peligro para la democracia. A sus 71 años, se alejaba del escenario, pero el impacto de sus decisiones continuaría marcando el rumbo de México. ¿Qué piensas al respecto? Nos interesa conocer tu punto de vista. ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador realmente cambió el rumbo de México, o terminó comportándose como los líderes tradicionales, con discursos llamativos pero decisiones poco claras? Comparte tu opinión en los comentarios, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu voz es clave para que sigamos creando contenidos que dejan huella. Y si te apasionan los temas relacionados con el poder en América Latina, activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos pronto.